el micrófono. Listo. El proyecto se llama El problema de construcción de cadenas. Normalmente yo busco en la literatura, por ahí me encuentro problemas y los pongo y los adapto. No es que yo me los invente y que yo me los sepa todos, sino yo leo por ahí. Bueno, llevo muchos años haciendo cursos y entonces me tengo proyectos por todas partes y los adapto. ¿Cómo es que es tu nombre? Juan David Rincón. Entonces, Juan David Rincón para los que están en el grupo de él. Bien. Entonces, el proyecto, recuerden que cuando empezamos el curso, yo les hablé de las competencias, los resultados de aprendizaje y todo ese tipo de cosas aquí, competencias, resultados de aprendizaje. Y en esas competencias, resultados de aprendizaje, había unos que tenían que ver con desarrollar un programa, desarrollar un programa funcional concurrente utilizando un lenguaje de programación adecuado con escala para resolver un proyecto de programación planteado por el profesor. Este es el ejercicio que debe servir para saber que ustedes saben utilizar un lenguaje de programación funcional o concurrente, usando técnicas adecuadas para implementar soluciones a un problema dado, que saben aplicar conceptos de programación funcional y concurrente utilizando un lenguaje de programación adecuado como escala para analizar un problema, modelarlo, diseñarlo y desarrollar su solución, que saben construir argumentaciones formales usando técnicas de argumentación apropiadas para sustentar la corrección de los programas funcionales y para sustentar la mejoría en el desempeño de los programas concurrentes, y que sabe trabajar en equipo, Todos estos resultados de aprendizaje tienen que ver con este proyecto. Entonces, aquí en el enunciado dice: el presente proyecto tiene por objeto observar logros de los siguientes resultados de aprendizaje. Entonces, aquí los menciono todos. O sea, no salió de la nada, salió de lo que está prometido desde el principio que tenemos que aprender. Y ahí están los que les acabo de mencionar. Entonces, esa es la primera carreta que hay ahí. Dice, ese es el objetivo de esto, observar que ustedes tienen esos resultados de aprendizaje. Todos estos que hay ahí. O sea, son bastantes, porque tienen que escribir informes, desarrollar programas funcionales concurrentes, desarrollar una presentación digital. Todo eso hace parte de lo que el proyecto engloba. ¿Listo? Adicionalmente a eso, el estudiante cogí unos resultados de aprendizaje de las primeras partes. Decía que el estudiante sabe desarrollar programas en estilo funcional, sabe desarrollar programas en estilo paralelo y esas cosas. Entonces dice, desarrolla programas funcionales tal, combina la programación funcional con programación orientada a objeto, razona, todo lo que hay aquí, me he dicho, no me lo acabo de inventar yo para el proyecto. Todo lo que hay aquí, ¿cómo es que es tu nombre? Samuel Arena. Ah, Samuel, sí estaba enfermo. Bueno, pero llegó. Bueno, todo esto que hay aquí está en el texto de todo el proyecto. O sea, no hay nada nuevo, no me he inventado nada, sino que lo que quiero decir es el proyecto engloba todo lo que hemos hecho. O sea, si hay un sitio donde vamos a demostrar las competencias o habilidades, si quieren pueden prender ese ventilador, allá hay otro ventilador, prendan ventiladores si quieren. Entonces, todo lo que hay aquí, el proyecto lo engloba. Entonces, ahora sí viene el proyecto como tal. Estos también los pueden prender si tienen calor, como quieran. Entonces, el problema de la reconstrucción de cadenas PRC. Entonces, primero viene la motivación. ¿De dónde sale el problema? No, ¿es un problema real? ¿No es un problema real? ¿No es un problema real? Los investigadores en biología han estado interesados desde hace muchos años en encontrar un patrón de nucleótidos que codifique toda la información necesaria para construir las proteínas de las cuales estamos hechos los humanos. A ese patrón se le denomina el genoma humano. ¿Se han oído hablar del genoma humano? ¿O no? Bueno, eso. Entonces, el objetivo de ellos, ¿no?, es lograr describir una pieza de ADN, o DNA en inglés, por medio de un patrón o cadena de caracteres. A ese proceso se le conoce como secuenciación de la pieza de ADN. Eso lo hacen los biólogos. Este patrón debe ser construido a partir de subpatrones que se sabe que aparecen en la pieza de ADN. Es decir, a partir de unos subpatrones se necesita reconstruir el patrón escondido. Esa es la tarea que tienen los biólogos. Ellos hacen experimentos y con los experimentos dicen, ahí hay este patrón de DNA, ahí hay este otro patrón, ahí hay este otro patrón,
Y con los patrones que logran descubrir los experimentos deberían decir cuál es el patrón general. ¿Listo? Bien. Los algoritmistas han estado interesados en este proyecto por diferentes razones. Las secuencias de DNA o de ADN pueden ser representadas acertadamente por cadenas de caracteres sobre el alfabeto ACTG. No sé si han oído eso, pero es una cosa que los biólogos lograron, discretizar el ADN. Es decir, el ADN solo está hecho de cadenas de ACTGs. La A significa alguna cosa, la C alguna cosa, la T alguna cosa, la G alguna cosa que los biólogos entenderán, pero digamos que desde el punto de vista abstracto es descubrir si una cadena de ACTGs es descubrir un patrón. Una cadena de ACTGs. Bien. Algunos problemas son entonces enunciados en términos de problemas con cadenas de caracteres, porque si son cadenas de caracteres. Entonces, por eso a los algoritmistas les llama la atención porque es algo, trabajar con texto es algo que han hecho desde hace mucho tiempo. Las secuencias de ADN son cadenas muy largas. El genoma humano contiene aproximadamente 3 billones de caracteres. Eso es un montón, no. ¿Bien? Por tanto, se necesitan técnicas sofisticadas de computación para lograr manejar ese tipo de datos. Y hay mucho dinero para estas investigaciones. Estas son las 3 razones por las cuales los algoritmistas han estado interesados en este problema. ¿Cuál es la operación básica para secuenciar una cadena de ADN? Entonces, la operación básica es hacer la siguiente pregunta. ¿Esta cadena es subcadena de S? O sea, el patrón que queremos averiguar es este S mayúsculo. Y la cadena que ya sabemos que está es esta S minúscula, que queremos saber si está o no es esta S minúscula. Entonces nosotros podemos preguntar a alguien de alguna manera, ¿S es subcadena del que yo quiero adivinar, del que yo quiero encontrar? Y esa pregunta se va a denotar así, esta pregunta, ¿S es subcadena de S? En la realidad eso es un experimento de laboratorio, o sea, saber si algo es una subcadena de algo es un experimento de laboratorio que hacen los biólogos. Entonces los biólogos entran a un experimento y se responden, ese patrón sí va, y hacen otro experimento con otro patrón, ese patrón no, y hacen otro, ese patrón sí, y con los patrones que sí, quieren descubrir el patrón grande. Esa es la idea. Entonces nosotros supondremos que ese experimento es perfecto, supondremos que ese experimento es perfecto. Ay, Dios, un segundo allá, ya. Supondremos que ese experimento es perfecto, o sea que siempre da la respuesta correcta. Entonces, en este proyecto, supondremos que existe un oráculo. ¿Saben qué es un oráculo? ¿Nunca han oído la palabra oráculo? Oráculo. Oráculo. ¿Cómo lo pitonizo? Especialmente en la antigüedad grecorromana, respuesta que una deidad daba a una consulta a través de un intermediario en un lugar sagrado. ¿Sí? Entonces, son las respuestas de los dioses. Las respuestas de los dioses siempre son ciertas, siempre son verdaderas. Entonces, vamos a suponer en este proyecto que contamos con un oráculo. ¿Sí? ¿Qué hace ese oráculo? Ese oráculo, fíjense que está subindicado en la S que yo quiero encontrar. Dice, si me preguntan por una cadena específica, mi oráculo me dice con certeza si esa subcadena hace parte de esta cadena o no. ¿Sí? Con el presente proyecto se pretende abordar a manera de ejercicio el problema de reconstruir una secuencia de ADN a partir de experimentos con un oráculo que nos permite saber si una subsecuencia dada es una subsecuencia de la cadena buscada. Entonces voy a definir el problema y ahorita vamos a jugar para entender. Entonces el problema se enuncia de la siguiente manera, problema de la reconstrucción de cadenas. A la entrada hay un alfabeto, para el juego será ACTG y para el proyecto será ACTG, pero el problema genérico es un alfabeto el que usted quiera. Y a la salida, y a la entrada hay un N, que es el tamaño de la cadena que quiero averiguar. Digamos que si es el genoma humano sería 3 billones. ¿Cierto? Para efectos del proyecto podemos poner 10, podemos poner 100, podemos poner 100, 1000, o sea, podemos poner números con los que podamos jugar, porque 3 billones seguramente no vamos a poder jugar con el computador que tengamos a la mano. ¿Cierto? Bien. Pero esa es la longitud, el tamaño de la cadena que quiero averiguar. Nótese que en la entrada no está la cadena que yo quiero averiguar, porque si yo la quiero averiguar,
es porque no me la sé. ¿Sí? A la entrada está de qué tamaño es y a la entrada está el oráculo asociado a esa cadena. Es decir, al que yo le puedo preguntar, ¿esto está ahí? Y él me dice sí o no. ¿Esto está ahí? Y él me dice sí o no. Eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que tenemos. Esa es la entrada. Y a la salida, entonces la salida es una cadena de ese alfabeto de tamaño n que pase el oráculo. O sea, la única subcadena de tamaño n de una cadena de tamaño n es ella misma. O sea, la salida es la cadena, la que estoy buscando. Todo lo que formalmente lo escribimos es una sucesión de caracteres de una cadena de tamaño n que responda que sí el oráculo. La única que puede responder que sí, del mismo tamaño que el original, es la que es, porque cualquier otra no sería subcadena de ella. Entonces, quiere decir que la salida es la cadena que queremos averiguar. Ese es el problema. Entonces, ahora vamos a ver si entendimos el problema. Y ahorita vamos a jugar a que ustedes vean. Por ejemplo, supongamos que la entrada es ACGT, la cadena es de tamaño 4, tengo el oráculo, ¿cierto? Y la salida, entonces, ¿qué tiene que ser? Una cadena de tamaño 4 a la que el oráculo responda que sí, o sea, la que es. ¿Listo? Entonces, empecemos a jugar. Yo voy a escribir aquí, no, o voy a escribirlo más bien aquí, en el computador. Entonces yo voy a escribir aquí en mi computador una cadena de tamaño 4, hecha con A, C, T y G, ¿de acuerdo? Listo, ya la escribí, ahorita las muestro. Ahora necesito que ustedes hagan el ejercicio de preguntarme a mí como si yo fuera el oráculo, y lo respondo con la verdad. Sus preguntas tienen que ser, profe, ¿esta subcadena hace parte de allá? Una subcadena es una que está en el mismo orden, ¿no? O sea, no es una subsecuencia, ¿no? Sino una subcadena. O sea, si la palabra fuera habitación, la palabra fuera habitación, pregunten lo que quieran. Si la palabra fuera habitación, ¿cierto? Entonces, y si me preguntan, y si la pregunta es bit, ¿hace parte de habitación? ¿Ustedes qué dirían? Sí, ¿cierto? Porque ahí está B y T. Pero si le preguntan big, entonces aquí está B y C, pero es una subsecuencia, no es una subcadena. ¿De acuerdo? Subcadenas que tienen que estar seguiditas aquí en alguna parte. ¿Listo? Bien. Entonces ahora yo tengo una cadena aquí de 4 digiticos nomás, de 4 letras nomás, de ACGTs, yo no les digo cuáles son, y ustedes me tienen que preguntar por subcadenas hasta que logren adivinar cuál es. Entonces, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? ¿Está la subcadena A? Pregunta Nicolás. Entonces mi respuesta es sí. Si los virtuales quieren preguntar, también pueden preguntar. Ya tenemos una pregunta hasta ahora. O sea, ese fue el primer experimento. A hace parte de ese subcadena y salió que sí. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? O tú, el que quiera. La subcadena AG. AG. Sí. AG no está. Ya tienen esa respuesta también. No. A sí, AG no. Pero yo voy a ir anotando lo que me van preguntando para que después lo podamos ver. Me preguntaron por A, para que después no vayan a decir que yo... Me preguntaron por AG. ¿Quién más? No, vacía subcadena siempre todo. Entonces siempre la respuesta sería así. O sea que no sirve para nada porque esa siempre la respuesta es siempre sí. Otra pregunta, hagan preguntas.
Son solo 4 letricas. AC. AC. Sí. ¿Cuál? La subcadena T. T. La subcadena T, no. ACT. ACT me preguntaron, la respuesta es no. Pero Nicolás dijo, si ya me preguntaban por T y dije que no, pues no podrá haber nada que tenga ACT, porque la T no está en ninguna parte. No, es que no es habitación, es la que yo tengo aquí. Habitación era un ejemplo para mostrarles que era una subcadena. ACG. No. La subcadena G. G. No. ¿La subcadena qué? No, solamente hay A, C, G y T. AA, no. ACA, no. La subcadena CC. CC, sí. ACC, ¿me preguntaron? ACC. ACC, sí. ¿Guión? No, porque es que solamente el alfabeto es... No, por eso, el alfabeto B tiene A, C, G y T. En el ejemplo que estamos haciendo yo les dije, mi alfabeto es A, C, G, T. Luego las cadenas solo tienen A, C, G y T. ACCC, esperen un momentico, ACCC. No. Sea, sí. Entonces, perdón, todos al tiempo no. ACCA. Correcto. Correcto. Adivinaron la cadena. Era ACCA. Y ahí están las preguntas que ustedes fueron haciendo. Encontraron la cadena. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Programas que adivinen una cadena. Preguntando en un oráculo. ¿Listo? Ahora el problema es, ¿y qué método uso? O sea, ¿cómo hago? Porque ustedes preguntaron muy desordenadamente. Y para averiguar 4 se demoraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 preguntas. Hicieron 14 experimentos para encontrar una cadenita de 4. Entonces vamos a ver el proyecto. Vamos a seguir. Ya entendieron el problema, ¿cierto? Bien. Entonces ya está claro, muchachos, que el problema es con base en un alfabeto, ¿cierto? Un alfabeto que se define al principio. Que la cadena es una cadena de ese alfabeto y que las subcadenas tienen que ser con ese alfabeto también. Bien. Entonces, aquí había un ejemplo. El ejemplo 1. Entonces, el ejemplo 1 era aquí lo que pasa es que no tenía la cadena. Entonces, ¿cómo encontrar la cadena? Es la pregunta que uno está haciendo. Haciéndole preguntas al oráculo. Entonces, por ejemplo, si la cadena hubiera sido A, la mía no era esa, la mía era la que yo puse. Entonces, y le pregunta al oráculo, ¿será que A está ahí? ¿Será que C está ahí? ¿Será que G está ahí? ¿Y será que T está ahí? Entonces, a partir de las respuestas, él me diría, el oráculo me diría A sí, me diría C no, G no y T no. Y en ese momento yo ya digo, pues no hay sino A's, y es de 4 A's. ¿De acuerdo? Pues hay que tratar de usar cierta perspicacia o inteligencia para adivinar. Pero obviamente, este es un ejemplo. Nuestras cadenas, las de los biólogos, son de 3 billones. Luego, muy probablemente tengan A, C, G y T. O sea, esas preguntas probablemente no van a quitar nada. ¿Me entienden? Probablemente no. Ahora, mejor que es una cadena de 3 billones de A's y C's. O sea, esa pregunta puede servir como puede no servir. Si hay o no hay de esas cadenas. Pero entonces, así son las preguntas. Ejemplo 2. Si la cadena fuera AGGA,
y le pregunto al oráculo si está A, si está C, si está G y si está T, entonces él me va a decir que A sí, que C no, que G sí y que T no, ¿cierto? Con eso yo ya sé que, ¿para qué le pregunto con cadenas que tengan Cs y Gs, Cs y Ts si no hay? Entonces, mi siguiente nivel de preguntas ya no va a ser con cadenas que tengan Cs y Ts, porque no vale la pena. Entonces, mi siguiente nivel de preguntas, por ejemplo, fueron con combinaciones de A y Gs, A, G, A, G, G, A y G. Y entonces él me dirá que AA no, que GG sí, que GA sí, que AG sí, que GA sí y que GG también. O sea, a esta le va a responder que no. Y entonces con esos daticos yo ya sé que tiene AG, GA y GG. Entonces mi siguiente paso puede ser, cojo AG y le agrego una A y le agrego una G, que son las dos que hay. Cojo GA y le agrego una A y una G. Y cojo GG y le agrego una A y una G. Y pregunto por esas. Y él me responderá sí o no. Y entonces a AGA va a decir que no, a AGG le va a decir que sí, a GGA le va a decir que sí, a GGG le va a decir que no, y a GA le va a decir que no, y a GAG le va a decir que no. Entonces solo me quedan estas dos. AGA, no, AGG y GGA. Entonces, siguiente paso, le pongo una letrica más a cada una de esas y voy preguntando. Ya llegué al cuarto nivel y ahí voy a averiguar. Ya le estoy poniendo cierto orden, cierta inteligencia, cierto método a la búsqueda. Porque si hago la búsqueda sin método, va a pasar lo que pasó aquí. Que todo el mundo empieza a preguntar y a ver en qué momento la cosa funcionó. ¿Cierto? Pero seguro que con método llega más rápido que sin método. ¿De acuerdo? Bien. Conclusión, el quiz del asunto es ¿qué preguntas le hago al oráculo? Entonces, tenemos varias alternativas de solución. Entonces, mi primera pregunta, hasta allí, ¿está claro el problema? ¿Está claro el problema? Bien. Pues voy a detener la grabación ahí.